Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es hora de edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekinah 95.1. Aquí comenzamos. Listo, buenos días a todos los que nos están escuchando de aquel lado de la televisión. A lo mejor tú nos estás mirando por Roku o por todas ahora sí que las redes sociales. Le damos la gran y preciosa bienvenida a su radio 95.1 Shekinah. Y también le damos las gracias a aquellos que nos están escuchando también allá por aquel lado de Venezuela, ¿verdad? Bendito Dios que el reino de los cielos se sigue expandiendo y aún le damos gracias a Dios cada día porque como todos los viernes estamos listas, deseosas de estar impartiendo una palabra que como ustedes saben es una palabra que lo va a dimensionar, ¿verdad? Una palabra que los va a dimensionar, que los va a alentar, que los va a motivar. A mí me encanta hablar, ahorita hablando con la pastora Giselle, ahorita se las presento. Hoy tenemos esta invitada especial. El Espíritu Santo, como siempre ustedes lo saben, es el invitado especial. Sin Él no somos absolutamente nada y por Él estamos aquí, ¿verdad? Por Él. Y más que nada el Espíritu Santo que conoce su situación, que conoce su corazón, pero sobre todo porque Él los ama, nos ama con ese infinito amor y que Él sabe y conoce lo que está dentro de los corazones. Y les decía que a mí me encanta hablar mucho sobre la sanidad interior, ¿no? La vez pasada hablamos de la decepción y hoy vamos a estar hablando sobre la culpabilidad, ¿verdad? Las consecuencias, cómo salir de la culpabilidad, cómo mantenernos, ¿verdad? Para que el enemigo no nos mande esos dardos de fuego, ¿verdad? Que siempre torturan nuestras emociones y saber cómo mantenernos libres, ¿verdad? Su palabra en Juan 8:31 dice, confesaréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Cómo es importante conocer la palabra, declarar la palabra, caminar, operar bajo la palabra, pero sobre todo cuando tú ya conoces la palabra es imprescindible poderla practicarla, ¿verdad? Practicarla. Esto se trata de práctica continua. Esto se trata de tener esos buenos hábitos, de buscar la presencia de Dios, de sumergirnos en su palabra y que a la vez de sumergirnos, de aprender cuál importante es derribar la ignorancia, ¿verdad? Detestar la ignorancia, porque ustedes saben que un pueblo pereció, ¿verdad? Por la ignorancia. Y cuántas veces no hemos caído en trampas aún, ¿verdad? Cosas que firmamos sin poder, ¿verdad? Ver las consecuencias ni leer esas letritas chiquititas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces somos ignorantes y nos metimos en cada problema, ¿verdad? Bueno, pero sin más preámbulos, gracias iglesia, gracias por todos los que nos están escuchando. Miren, en esta mañana tan fresquecita, tómese un cafecito. Nosotros también traemos nuestro café, ¿verdad? El cafecito de las mañanas, ¿verdad? Y gracias, mija. Y aquí está Angélica también, la pastora Giselle. ¿Y qué tal si comenzamos? Pero me es muy importante que si tú puedes, si tienes los medios, que a lo mejor estás en casa, hay unos que van rumbo al trabajo, ¿verdad? Y están manejando. Pero si tú tienes los medios, estás en casa y estás lista, sentadita, yo te invito a que traigas un cuaderno, una pluma, porque esto es muy importante. Esto el Señor te va a enseñar a cómo ser libre de todos esos ataques. Estaba pensando que Dios me puso en el corazón ahorita platicando, la próxima semana hablar de la soledad, ¿verdad? Cuántas personas le tienen miedo y te estoy hablando del pueblo de Dios, no les gusta estar solos, la soledad, muchos le tienen miedo a la soledad, pero vamos a hablar de ese tema
sobre la soledad. Me encanta hablar sobre los temas emocionales del corazón, porque si estás atascado en el pasado, no puedes caminar, ni vivir el presente, ni mucho menos ir caminando hacia el futuro. Así que todos estos temas son muy, muy importantes para ti, para tu vida espiritual, para tu vida diaria. Amén. Así que pues comenzamos, pastora, preséntate. Buenos días, estoy más que bendecida por poder estar aquí con ustedes, con esta audiencia, ¿verdad?, que está oyendo. Mi nombre es Giselle Hernández, soy copastor o pastor asociado con la pastora Norma en Ríos de Cristal, y es un placer poder estar aquí compartiendo este tema muy interesante que el pueblo de Dios muchas veces vive, ¿verdad?, pero no sabe cómo atacarlo, cómo solucionarlo, cómo expresarse, cómo salir de esa situación, ¿verdad? Uh-huh. Pues es una bendición, pastora, poder estar aquí, compartir este tema con ustedes. Gracias, Giselle, por darte el tiempo con nosotros, porque yo sé que es Dios, el Dios que te dio la oportunidad, porque Él nos da la oportunidad, ¿verdad? Sí. Así que gloria a Dios por tu vida. Angélica. Bueno, pues igual que cada viernes, ¿verdad? Dios me los bendiga, Dios los guarde, los cuide. Pues aquí estamos, ¿verdad? Con este tema se me hace muy interesante la culpa, porque pues creo que en todos atravesamos por un momento donde nos sentimos culpables por algo que hicimos o que no hicimos. Uh-huh. Entonces, pues muy buen tema, esperamos que sea de bendición para su vida. Esperamos que este tema edifique y les sirva a ustedes de ayuda. Y si ustedes están pasando por una situación donde la culpa los está ahí atacando espiritualmente o mentalmente, pues queremos que Dios sea el que hable hoy a sus vidas y puedan ser libres, ¿verdad?, de este sentimiento pues tan feo, ¿verdad?, claro, que ataca y que muchas veces tortura la mente, porque son ataques del enemigo que ahí está, taladre y taladre y taladre en la cabeza, y no es fácil salir. Yo creo que las personas que pasan o que están pasando por esto, no es tan fácil decir, no, pues ya quítate la culpa y ya sal. No, pues se dice fácil, pero pues es un proceso, y esperamos que este tema sea pues de bendición para sus vidas. Claro que sí, ¿verdad? Así que no te desconectes, por favor, no te desconectes. Al contrario, ayúdanos a compartir por Facebook, por WhatsApp, por las redes sociales, por Roku, ¿verdad? Por Spotify también estamos, por YouTube. Así que mira, aquí no hay con que yo no sé evangelizar, porque todo el Señor dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Así que aquí no hay pretexto de decir no sé, cómo que no, sí sabes, y sabes que es tan sencillo de compartir, nada más compartir, y verás que tú puedes salvar una vida, rescatar una vida para Cristo. Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre qué significa la culpa, ¿verdad? Y luego de ahí vamos a hablar de las consecuencias, ¿verdad?, de estar bajo la culpabilidad, y también cómo salir de la culpabilidad, y también cómo mantenernos, ¿verdad?, libres de la culpabilidad. Así que bueno, comenzamos, pastora Giselle. Mira, la palabra culpabilidad proviene del griego upadikos, y significa que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigo por sus malas decisiones. Es un sentir y sentimos que estamos mal con Dios cuando nos sentimos culpables. Cuando se viola la conciencia o se produce la culpabilidad, produciendo ansiedad. Todo esto está asociado con el temor a ser castigados por nuestras acciones. Ajá. Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido culpables, ¿verdad? Como ahorita la hermana Angélica decía, por muchas cosas podemos sentirnos culpables, por fracasos, podemos sentirnos culpables por malas decisiones, podemos sentirnos culpables quizás por el pasado, ¿verdad?, que venimos arrastrando de nuestra antigua vida, de donde Dios nos rescató, pero nosotros todavía seguimos cargando a veces como pueblo de Dios con ese tipo de culpas. Comentábamos ahorita la pastora y yo a veces que nos sentimos estresados, agobiados, con muchas preocupaciones, y nos hablan y ya contestamos mal. Entonces viene aquel sentimiento de culpa en nuestra vida, o por un error, un choque, o un atropellamiento, algo que hiciste mal y que está ahí, ¿verdad?, causando esa sensación de que el Señor está aparte de ti, de que tienes una mala relación con Dios, porque por esa culpabilidad, y no podemos
sanar por esas situaciones que están en nuestra vida, que venimos arrastrando y nos sentimos de esa manera, culpables. Pero el Señor hoy, Dios, ha traído una palabra para poder ser libres de eso. Cuál importante, ¿verdad? A veces son emociones. Bueno, estábamos hablando, ¿verdad? Como la gente que no conoce a Cristo se ha de sentir tan desesperado, sentir una culpabilidad donde siempre el enemigo está dando los dardos de fuego a la mente, ¿no? Y ellos quieren salir de ese, porque el enemigo lo único que va a traer los está condenando y ellos no saben cómo trabajar este tipo de emociones negativas. Y entonces lo primero que hace cuando hay la economía, ¿verdad? Pero cuando no tienen la economía, porque cuando hay la economía, bueno, pues dice, pues me voy con un psicólogo. La ciencia le llama enfermedades psicosomáticas, ¿no? Pero en Cristo lo tenemos todo, ¿verdad? Ir a los pies de Cristo, cuando tú entiendes que tienes a Jesucristo a tu lado, que vive dentro de ti, tú ya sabes, ya unos no saben, pero por eso está enseñando la palabra hoy en estos momentos, para saber qué hacer cuando ese espíritu inmundo te está condenando, está trayendo condenación, ¿verdad? Y lo único que te vuelve a hundir en esos pesares, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo creo que Angélica trae, ¿verdad?, las consecuencias, ¿verdad?, de permitirle nosotros al enemigo, porque tú puedes callar esas voces de condenación y de culpa, pero qué consecuencias hay para mí cuando yo permito, uno porque ya sabes y lo permites, otros porque no saben, ¿verdad?, por ignorancia, pero por eso Dios hoy te va a hacer libre, pero otros que ya saben, ¿verdad? Entonces, pero es necesario de ponerle un alto, es de decir, ya basta de ser una víctima más, ¿verdad?, de la culpa, una víctima más de Satanás. Entonces, bueno, Angélica va a traer las consecuencias de la culpabilidad. Miren, yo estuve aquí viendo acerca lo de la culpa, ¿verdad? Que sí es verdad, a veces la culpa llega a nosotros por un acto que nosotros hicimos, o incluso por algo que no hicimos, porque el decir, pues, yo lo pude haber evitado, pero no lo evité. Si yo hubiera hecho tal cosa, hubiera evitado la muerte de alguien y no lo evité. Y ese tipo de culpabilidad está ahí constantemente con nosotros. Y una de las consecuencias, esto igual quiero agregar, es un juicio ya sea moral, ¿verdad? Porque la culpa es así tan fuerte, que puede ser por algo pequeño, pero que muchos podemos decir, solo fue un detalle, no es mucho, pero la persona que se siente culpable por el mínimo detalle se va a sentir ahí agobiada por esa situación. Usted lo dijo, hermana Giselle, el hablarle mal a alguien, a veces hay personas que lo hice mal, no debía hablarle así, no debía haber contestado, y hay otras personas que pasan por alto el hecho y no, pues al rato le pido disculpas y ya no pasa nada. Más sin embargo, hay personas que la culpa les afecta en una mayor cantidad, ¿verdad? Que siempre ahí están y que incluso no pueden dormir porque están pensando, lo hice mal, no debía haber hecho esto, no debía haber dicho o hecho tal cosa. Entonces, no nos afecta la culpa al mismo grado en todos. Hay unos que son más sensibles y hay otros que lo pasan, que lo pasan. Y yo veo dos tipos de culpa, ¿verdad? La que sentimos con nosotros mismos, que incluso decimos, necesito un castigo, no estoy bien y necesito un castigo, y la culpa que está delante de Dios, ¿verdad? Porque pues delante de Dios todos somos culpables de algo, de muchos pecados, incluso estos pecados mismos nos ponen delante de Dios y nos dicen, bueno, eres culpable, pero a veces la culpa es tan grande que sentimos que no tenemos el perdón de Dios. Entonces, indigno. Y nos sentimos indignos, y esto es algo que el enemigo usa para decirle, bueno, tú estás ahí pecando, entonces ¿para qué oras? ¿Para qué te acercas a Dios? ¿Para qué estás de hipócrita en una iglesia? Y así empieza, ¿verdad? Entonces este tipo de culpa que nos aleja de Dios, y es una de las consecuencias, que nos hace que nuestra vida, crecimiento espiritual de madurez se detenga. Y no puedes avanzar porque la culpa ahí está todo el tiempo persiguiéndote, todo el tiempo está atacando tu mente. Otra cosa es que otra de las consecuencias de la culpa es que minimiza nuestros logros
y maximiza nuestros errores. ¿Por qué? Pues porque es consecuencia de la misma culpa que está afectando nuestra forma de pensar y decimos, no, es que yo no merezco esto, yo hice mal, incluso aunque sea un pecado que solo tú sabes, solo tú y Dios, ¿verdad? Y ahí está constantemente y te está afectando en la culpa cuando Dios ya te dice, sabes que yo olvidé todos tus pecados, yo los puse en el pasado, yo los borré, yo no me acuerdo de ellos, pero nuestra misma conciencia nos está diciendo que estamos mal. Entonces esta es otra de las consecuencias y la baja autoestima que nos proporciona como seres humanos, el no sentirme valorado, el no sentirme importante, el no sentir que lo que yo siento vale la pena. ¿Por qué? Porque la culpa que de tal acto que hicimos nos está persiguiendo y nos está haciendo caer también en una depresión que está constantemente atacando nuestra mente con pensamientos obsesivos y también autodestructivos. Porque pues igual muchas muertes que vemos es por gente que se sintió culpable y que nunca se pudo sentir libre. Incluso hay cristianos, ¿verdad?, que han llegado al suicidio. ¿Por qué? Por este tipo de culpa, de que Dios los perdonó, pero ellos no se sentían perdonados. Entonces, también caemos en esa depresión que nos va a hacer caer en más y más, e incluso lo hemos dicho antes, en la muerte, ¿verdad? El reproche, como ustedes dijeron, la frustración y la irritabilidad, de que nuestra mente todo el tiempo está pensando en lo mismo, dándole vueltas al mismo asunto, y terminamos tan estresados que terminamos hablándole mal a quien no debemos. Claro. ¿Por qué? Pues es una consecuencia, ¿verdad? El estrés que nos ocasiona. También hay otra forma de enfermedades, otra vez volvemos a lo mismo. Las enfermedades que ocasiona estar estresado todo el tiempo por culpa de la culpa, por culpa de la culpa. Entonces estos estrés que nos van a traer más problemas, ¿verdad?, a nuestras vidas. Estos pensamientos que están siempre encadenados a nuestra mente y que no nos dejan, aun cuando Dios ya nos dijo, sabes que yo ya te perdoné, tú ya eres libre, pero si no nos sentimos nosotros perdonados, porque Dios ya nos perdonó, pero nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, Dios es más fuerte que lo que yo hice, Dios me ama por sobre todas las cosas a pesar de lo que haya hecho. Entonces usted se tiene que sentir amada y valorada por Dios, porque si no, ese pensamiento lo va a estar alejando de Dios, incluso hasta de la iglesia, incluso hasta de sus amigos y de la sociedad. Entonces, dice en Colosenses 2, en el versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, ¿verdad? Y ahí en ese acta de los decretos pues incluye todo lo malo que hicimos y que vamos a hacer, ¿verdad? Porque bueno fuera no decir ya de aquí para adelante ya no peco, mas sin embargo sabemos que pues es imposible, todo el tiempo siempre estamos haciendo algo en contra de Dios, ¿verdad? Y Dios dice que Él anuló esa carta de los decretos, que nos era contraria, o sea que se oponía a lo que Dios quería realizar en nosotros y la libertad que Dios nos quería dar. Entonces dice, quitando de en medio y clavándola en la cruz, pues recordamos, ¿verdad?, que el sacrificio de Dios no lo podemos hacer en vano. El pecado que hayas cometido, el acto que hayas hecho, no puede estar por encima de la misericordia y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Así es que si yo digo, es que mi pecado es tan grande que no lo puedo, que Dios tal vez no lo perdona, estamos minimizando a Dios y poniendo nuestro pecado por encima de Dios, y ahí sí estamos pecando, el pensar que ese error es más grande que Dios, cuando obviamente es al revés, ¿verdad? Entonces, bueno, pastora, pues Colosenses 2:14, ¿verdad? Que Dios quitó esa acta de nosotros, de los decretos, ¿verdad? De tanta culpabilidad. Y pues bueno, estas son unas consecuencias, ¿verdad? El estrés, la irritabilidad, los miedos, pues son consecuencias de la culpa que llega a nuestra vida, ¿verdad? Y que, como decimos, el enemigo ahí está dándole y recordándonos cuando nosotros debemos pues soltar, como usted dijo, ¿verdad? Soltarle y darle el lugar que Dios merece en nuestra vida, y decirle, Dios me perdonó, y diablo mentiroso, hacerlo a un lado, porque si no, ahí va a estar el diablo. Si nos dice la palabra, no le des lugar al diablo, sino ahí va a estar también, ¿verdad? También, sí es cierto, ¿verdad? Una de las cosas que, hablando sobre Colosenses, no es del acta de los decretos, sabemos que siempre
Está Satanás, dice que está frente al trono de Dios, siempre está ahí culpándonos, trayendo culpabilidad, ¿no? Pero siempre recuerda que a un lado también está Jesucristo, lavados con la sangre de Cristo, donde Él siempre está como un abogado, ¿verdad? Por eso es muy importante ir al Padre, confesar, cancelar todo de esa deuda que ya está cancelada, ¿no? Vemos ahora, vamos a traer lo que significa, lo que es la diferencia entre la condenación y la convicción. Vemos cómo Satanás está frente al trono, ¿no? Ahí, juzgando, etiquetándote, culpándote y sobre todo condenándote, ¿no? Pero la condenación tiene lugar porque cuando primero ya está, el hombre se siente culpable. Cuando tú te sientes culpable, entonces ya le abriste una puerta al enemigo. Por eso dice, no le des lugar al enemigo, ¿no? Porque entonces ahí sigue, ¿verdad? Y empieza y te trae a tu mente, a tus emociones y te condena, ¿verdad? Él empieza a hablar a tu mente, mira lo que hiciste, no tienes perdón de Dios, y está produciendo en ti un estado de condenación por algo que tú habías hecho o aún desde el pasado que ya habías hecho, ¿no? Y que puede venir incluso después de haberle pedido perdón a Dios, ¿no? Entonces, por esa falta. El problema es que minimizamos el poder de la cruz, minimizamos la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces, cuando tú minimizas el poder y lo que Dios hizo en la cruz, entonces tú no puedes ni recibir el perdón de Dios, y sobre todo ahí ya le estás fallando a Dios. ¿Por qué? Porque están minimizando su poder, están minimizando entonces en vano lo que Dios dio a su único hijo, lo más preciado. Estás minimizando lo que Jesucristo padeció, ¿no? Entonces eso en cierta forma, pues tenemos que pedirle perdón a Dios aún ese tipo de actitudes negativas, ¿no? Entonces la condenación viene de parte del enemigo, pero la convicción, mira la convicción. La convicción es un sentimiento de culpabilidad que viene a tu conciencia, pero eso es atraído por el Espíritu Santo. A ver, pastora, espéreme, porque yo ya no le entendí. Espéreme, mire, le voy a explicar. El Espíritu Santo es el que trae la convicción del arrepentimiento a nosotros. El Espíritu Santo es el que viene a nosotros y nos compunge. Vemos en el Pentecostés, en Hechos 2, de 37 en adelante, cómo estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y empieza a hablar Pedro, ¿verdad? Entonces dice, aquel que ustedes mataron, que ustedes juzgaron al pueblo de Israel, hablándole, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquel hombre que ustedes mataron en aquella cruz, dice, los convirtió en el Señor, el Señor, ¿verdad? Dice, y luego también dice que al escuchar todo esto de lo que ellos hicieron, sin darse cuenta que muchas multitudes siguieron a Jesús en ese momento, y estaban con él alabándolo, adorándolo, adulándolo, no exaltándolo. Pero cuando muchos de ellos también lo estaban culpando y diciendo, mátenlo, crucifíquenlo. Entonces Pedro habla a ellos, ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, ¿no? Pero lo hizo de la forma para traerles, ahora sí que la convicción a ellos, ¿verdad? De volverlos con el Espíritu Santo. Y dice que todos ellos se compungieron, dice que se conmovieron, ¿verdad? Profundamente. Y dice que ahora ellos le preguntaron a los apóstoles, ¿verdad? Le dijo, entonces ahora, ¿qué debemos hacer? Ya entendí, ya el Espíritu Santo me trajo la convicción de que yo fui el culpable, que Él murió por mí, pero yo aún no lo entendía, porque estaban cegados por el mismo pecado que había en ellos, ¿no? Entonces, pero ellos se compungieron. ¿Qué pasó ahí? Fue el Espíritu Santo que trajo la convicción en ellos y decir, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, tú hiciste el otro. No en ningún momento para condenarlos, claro que no. Fue para que nosotros, ahora sí, nos convirtiéramos de esos malos caminos, nos arrepintiéramos de nuestras malas acciones, ¿verdad? Porque ustedes saben, si nadie
si mucho, a veces el hombre le dice es que estás mal en esto, estás mal en otro, mira, te va mal por esto, estas son las consecuencias, pero tiene que venir el Espíritu Santo trayendo la convicción para nosotros llegar inmediatamente al arrepentimiento y compungirlos de tal manera que eso te va a llevar a un cambio de actitud. Eso significa arrepentimiento, pero es necesario, mientras tú no recibas o no le permitas al Espíritu Santo, entonces entrar en esa conciencia, ¿verdad? Dios habla a nuestra conciencia también, Dios redarguye nuestra conciencia también, pero para poder ahora sí alinearnos y decir, Señor, tráeme la convicción, Espíritu Santo, porque sé que tú me vas a convencer de que verdaderamente yo ofendí a Dios, pero aquí estoy y me arrepiento de ese mal camino, ¿verdad? Es Dios, muy diferente a la condenación que eso trae el enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? Pues lo que quiere, eso vino a matar, a robar y a destruir tu paz, a destruirte totalmente todo, ¿no? Dice, por eso en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La culpabilidad es el producto de dos situaciones. Número uno, el no perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Ese es número uno, el no perdonarte a ti mismo. El otro, de que no te apropias de la obra redentora de aquella cruz, porque Dios vino a deshacer toda esa obra de maldad y Dios te dio la oportunidad, ¿verdad? Más que nada de arrepentirnos y decir, Señor, por tu sangre preciosa yo soy lavado, pero por tu sangre preciosa, Señor, sé que tú me puedes perdonar, pero tú tienes que ir a los pies de Cristo y decir, Señor, me arrepiento, pero cuando ya hubo una firme convicción que viene de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando el hombre no se arrepiente, entonces ¿qué pasa? Lo vuelve a cometer lo mismo, y dice que la conciencia se cauteriza. Y vemos cuántas conciencias hay en el mundo, cauterizada, totalmente apropiada por el mismo Satanás, aún su mente y todo su ser. Por eso tanta matanza, tanto sicariato, ¿verdad? Que aún ellos piensan, llegó un momento que yo creo que la obra redentora del Espíritu Santo, alguno de ellos, el Señor ha ido a ellos porque Dios los ha rescatado, ¿verdad? Y ellos quieren salir, pero ellos mismos, donde el mismo Satanás le dice y los ataca con esa de juicio, ¿no? De poder de condenarlos, ellos mismos dicen. Y yo creo que tú has escuchado esa palabra, es que yo no tengo perdón de Dios. Son mentiras de Satanás, cuando verdaderamente sí hay perdón de Dios, ¿no? Entonces llega uno mismo que esas consecuencias de culpabilidad, se castiga uno a sí mismo, ¿Cuántas veces por este tipo de personas que cometen una falta, esperan sufrir primeramente ellos lo suficiente para poder pedir después el perdón, ¿no? Dicen, no, ahora yo voy a sufrir por esto y por lo otro, perdón, pero hay personas que dicen que tengo que sufrir esto porque me lo merezco, ¿verdad? Indudablemente las consecuencias, pues hay consecuencias de esos actos, sí lo entendemos, pero cuando tú vas y te humillas al Rey de la Gloria y te compunge el Espíritu Santo, pero que tú le permitas, ¿verdad? Que tú le permitas al Espíritu Santo, Señor, haz de mí un corazón limpio, recto delante de ti. Por eso muchos con este pensar, muchos no llegan a Cristo. ¿Para qué voy? Soy un hipócrita. No tengo perdón de Dios. Cuando llega la palabra, ellos se sienten indignos, como decía Angélica, ¿no? Se sienten indignos, dicen, me tengo que apartar, nadie me puede aceptar porque es tanta la culpabilidad que sienten, ¿verdad? Que no se sienten dignos de ni poder, ¿verdad? Desarrollar esa amistad con el Espíritu Santo. ¿Alguien de ustedes quiere anexar algo? ¿Tu pastora? No, de lo que usted comentaba, pastora, de que tenemos que reconocer nuestra condición, ¿verdad? Pero también creer en lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo en lo personal viví una situación en mi vida de separación, y en el momento en que
me separé del padre de mis hijos, venía a mí mucha la culpabilidad de que porque mi culpa, porque si hubiera hecho esto, por lo que no hice. Entonces llegó un momento en que yo me arrodillaba y le decía al Señor, ayúdame, yo reconozco mi condición y reconozco lo que fallé, pero también sé que no quiero vivir de esta manera. Entonces el Señor nos ha dado un libre albedrío, y las promesas que Dios ha hecho para nuestra vida son poderosas en Dios. Lo que Jesucristo hizo por nosotros es poderoso, pero lo tenemos que creer, porque a veces porque no nos perdonamos, porque dudamos de lo que Dios ha hecho, de la grande amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, algo que te va a ayudar a salir a ti de la culpabilidad, de los errores del pasado, del fracaso, de todas esas cuestiones que pueden venir a traer culpabilidad a tu vida, va a ser aferrarte a las promesas de Dios. Cuando tú te aferras, como lo que ahorita la hermana compartía, a que Jesucristo pagó por nuestros pecados y destruyó, anuló, ¿verdad? El acta de los decretos que había en nuestra contra es una realidad, pero tenemos que aferrarnos a su palabra, tenemos que hacerlo una realidad para poder caminar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la culpabilidad es un estado de ánimo, mi hermano, que te puede llevar, como ahorita lo comentábamos, hasta el suicidio. Cuando Dios, Jesucristo, pagó por ti en esa cruz del Calvario para que tú fueras libre. Pero la decisión a veces nosotros tenemos que tomarla, porque Dios ya lo entregó, Jesús ya lo entregó, ya lo pagó por ti, pero Él está que tú tomes eso que Él ha hecho y lo hagas una realidad en tu vida para poder salir. Y quizás digas tú, es que es muy fácil que me lo digan, pero enséñame cómo hacerlo. Solamente el Espíritu Santo te puede ayudar. Solamente Él. Yo me recuerdo que en esos tiempos yo le clamaba al Señor y yo oraba y yo le decía que yo no quería vivir de esa manera, que me ayudara. Créeme, mi hermano, que cuando menos lo imaginé, yo ya podía mirar las cosas diferente, porque yo todo lo miraba gris. Yo sentía que todo mundo me miraba, que todo mundo me echaba a mí la culpa de lo que había pasado, y no es así. Pero cuando tú estás con esa culpabilidad no puedes salir, no miras el mundo, los colores, lo hermoso, ¿verdad?, que Dios tiene para tu vida, y ahí estás, hundiéndote más, pero cuando tú clamas al Señor y le pides de su ayuda, Él está ahí para ayudarte. Hoy puedo decirte que yo le doy gracias a Dios, porque en su momento yo reconocía que parte era mi culpa también, porque en un matrimonio somos dos, no nada más es una, pero hoy puedo decir gracias, Señor, porque quizás por mis equivocaciones hoy yo te conozco, y eso es parte del crecimiento, mi hermano, eso es parte de la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque no sabemos si el Señor permite todo ese tipo de cosas para voltearlo a ver. Mas sin embargo, cuando estamos con la culpa, nos estamos condenando, decimos, es que para mí no hay oportunidades, que no valgo la pena. Pero cuando tú te aferras a lo que la palabra de Dios dice, ahí hay un rompimiento, que vas a aprender a ver las cosas de una manera diferente. Sí, leía yo un comentario que me agradó mucho, porque decía, tu mayor maestro fue tu fracaso, el último fracaso que has tenido, la última cosa en la que te equivocaste, en la que pudiera venir la culpa a nosotros y detenernos. Cuando el Señor está obrando y tú lo dejas obrar y le entregas todo aquello, tú lo mueves a una oportunidad de ya no hacer las cosas de la misma manera, de decir gracias, Señor, porque a pesar de mi error, yo sé que tú estás conmigo, y empiezas a soltar esa culpa, que es un arma que el enemigo utiliza para detenerte, para destruirte, para que no avances. Le comentaba ahorita yo a la pastora que tengo un conocido, ¿verdad?, que antes de conocer a Cristo, él hizo cosas fuertes en su vida, pero el Señor ya lo perdonó, y él camina y vuelve atrás, y platicando, él me dice, es que sigue viviendo en el pasado. Sigue viviendo en el pasado. Entonces eso no alcanza él a entender, ¿verdad? No alcanza él a poder liberarse del todo. ¿Por qué? Porque sigue viviendo en lo que ya pasó, en esa culpa, ¿verdad? Como mencionaba la hermana ahorita, hay culpas ligeritas, pero hay cosas que
hemos hecho fuertes o hicimos en nuestra antigua vida, y eso nos ataca. Pero dice la palabra, ¿verdad? En Isaías 43, versículo 18, dice: ya no traiga las cosas del pasado al presente, ya deja el pasado, ya tus errores, tus fracasos, cuando te molestaste y lastimaste a una persona, cuando no hiciste las cosas de la manera correcta, ya pasó. Incluso el día de ayer ya pasó. Hoy es un día nuevo donde Dios está diciendo: suelta la culpabilidad, yo ya te he perdonado. Incluso la palabra nos dice que si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad?, de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no importa, mi hermano, si sea algo grande o algo pequeño, Dios siempre, Él ya te perdonó, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y eso nos debe de impulsar a continuar, a soltar la culpa, a soltar el pasado, a soltar el error, para poder seguir avanzando en el propósito y en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Es cierto. Uno de los textos de mis favoritos es que Dios nos da la oportunidad cada día, porque son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y que la veamos con esa oportunidad, ¿no? Una oportunidad para cambiar, una oportunidad aún para cambiar ese tipo de actitudes, porque depende de qué perspectiva tú lo mires, ¿verdad? Pero yo me ha tocado conocer personas con tantas mentalidades tan negativas, ¿verdad? Que aún Dios en su misericordia cada día velo como una oportunidad de ser, de pensar diferente, de actuar diferente, de decir: ya basta, ya me cansé de vivir como estoy viviendo, ya me cansé de pensar de cómo estoy pensando, ya me cansé de ser víctima de las circunstancias, o víctimas, ¿verdad?, de Satanás, ¿no? O víctimas aún de esas emociones negativas. Pero tú ves lo que cada mañana Dios te está dando una oportunidad para que seas diferente, para que vivas diferente, para que pienses diferente, ¿verdad? Entonces, Dios hoy nos da esa oportunidad, velo de esa perspectiva. Una de las consecuencias, ¿verdad?, que hablaba Angélica, también que desarrolla comportamientos compulsivos. Es tanta la culpabilidad, es tanta la enfermedad emocional del corazón que trae comportamientos compulsivos. ¿Cómo te comportas? ¿Verdad? Hay comportamientos como las drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿verdad? Otros comportamientos, las aventuras sexuales, ¿no? Otros como el materialismo, a otros se van el exceso de trabajo, que quieren algo hacer de tal manera de no pensar en esa situación, sino que quieren salir y dicen: no quiero pensar, porque esto me está perturbando mi corazón, está lastimando mi corazón. Entonces, ¿qué van? Se refugian en el exceso de trabajo o en la comida también, ¿verdad? En otros en el ejercicio obsesivo también, ¿verdad? Otro en las compras, dice: esa sí me gusta. No, hay unos que son compradores compulsivos, ¿eh? Entonces son excesos de comportamientos compulsivos, pero tiene un porqué. A través de esta palabra Dios te quiere ahora sí que concientizar y voltearte un poquito hacia adentro de ti. ¿Cómo está mi comportamiento? ¿O estoy escondida, estoy muy apartada de toda la sociedad, quiero nomás estar sola? La soledad también, ¿verdad? Son comportamientos negativos que está afectando, ¿verdad?, tu situación espiritual, y que desgraciadamente te afecta también en el cuerpo, se hace visible, se hace tangible en las enfermedades, y es ya no permitirlo. Vemos le damos gracias y también un precioso saludo, ¿verdad? Un saludo y un abrazo que nos están escuchando desde Michoacán y también desde Guatemala. Un abrazo a todos ellos. Y Saraí, ella nos escribe desde Michoacán. Saraí, mira, una de las cosas que el enemigo te quiere robar es tu autoestima, ¿verdad? La autoestima es lo primero, ¿verdad?, que él te quiere robar. Tu identidad es muy importante, Saraí. Recuerda cuán valiosa tú eres para Jesucristo.
tú no vales, no, el enemigo te dice, no vales nada, no sirves para nada, mira esto, te saca las cosas más horribles como mujeres, por eso ataca a las mujeres. ¿Sabes por qué ataca mucho a las mujeres? Porque fue por medio de una mujer que le aplastó la cabeza a Satanás. Por eso el enemigo constantemente tiene y ataca mucho a las mujeres, pero no hay que permitirlo, Saraí. Tú tienes una posición, dice que el Señor nos sentó en lugares celestiales. Mira qué precioso. Ya no nos tenemos que sentirnos ahora sí como huérfanos, ¿verdad? Hay una palabra muy fuerte que se habla cuando son que no son hijos, ¿verdad? Pero hay una palabra que se dice muy fuerte, pero no recuerdo, se me olvidó ahorita. Pero no eres huérfano, bastardos, ¿verdad? Sí. Nos hace sentir tan mal Satanás, que nos hace sentir fuera del reino de Dios. Cuando el Señor te dice, estás sentada conmigo en lugares celestiales, todo lo que me pertenece, el reino de los cielos, nos pertenece a nosotros, porque es importante sentirnos hijos, porque somos hijos, somos hijas, ¿verdad? Porque a los hijos se nos da herencia, esa es tu herencia, que nadie te la robe. Una de las cosas que el enemigo por eso te quita, te quiere robar esta identidad, esa bajo autoestima. Por más que llegues a los suelos, no le permitas. Tú tienes un libre albedrío, tú eres la única para poder elegir lo que te conviene y lo que no te conviene. Por eso el Señor dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, ¿verdad? Cuida, tú tienes ese libre albedrío, tienes ese poder para permitir que es lo que va a entrar a mi corazón. No permitas que entre basura, no lo permitas, Saraí. El perdonarse a uno mismo es muy importante. Vemos un Padre Nuestro, ¿no? Como el Señor habla que perdonemos a aquellos que nos ofenden, como la palabra de Dios, si te dice uno, tu enemigo camina una milla más, pues vamos, camina la doble milla con él, ¿verdad? Yo sé que como también nos vuelve a decir, hey, ama a tus enemigos, porque qué diferencia, oiga, pues qué precio tan fácil que no queremos ni pagar, amar, cuando el Señor dice, ama a tus enemigos, nomás queremos amar a lo que nosotros, a nuestras amigas, a nuestros más cercanos, ¿no? Pero amar a tus enemigos, yo sé que no es fácil, pero el Señor dice, perdona, porque el Padre que está en los cielos, si tú no perdonas, Él tampoco perdona. Y no es justo que por la falta de perdón, que el enemigo lo único que está metiendo dardos de fuego así por lo que te hicieron, por lo que te ofendieron, mientras vivamos en una vida tan injusta como la que es hoy, tan llena de pecado, ¿verdad? Tantas injusticias, traiciones, dolor, ¿verdad? Sufrimiento, que diste todo por ellos y te dieron la espalda, no te traicionaron y empieza el enemigo a mandar esos dardos de fuego a sentirte como nada, ¿verdad? Que nadie te ama, que nadie te quiere y a lo mejor puede ser uno, o hay ese dicho que dicen en el mundo, pues no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Pues sí, hombre, pues sí, a muchas veces no le vamos a caer bien a todos, pero mira, a mí el que me importa que me ame es Dios, ¿verdad? Y que lo que Él piense de ti es muy importante. Desgraciadamente al ser humano nunca le vamos a dar gusto en nada, ¿verdad? Entonces por eso a veces vienen los rechazos, nos sentimos rechazados, decepcionados. Por eso es muy importante, Saraí, amar, perdonar a tu familia. Vemos a un José, ¿verdad? Que sus propios hermanos, a dónde lo mandaron, lo vendieron, lo querían matar al pobre, pero mira, él se mantuvo firme, porque lo primero que él quería es agradar a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios con todas sus fuerzas. Por eso él sabía, José, claro que dentro de él pudo haber a lo mejor un mal sentimiento, ¿no? Pero inmediatamente pues él fue y se arrodilló delante del Señor indudablemente. Y tienes que perdonar, Sara, sal de esas cárceles, porque la más afectada eres tú, Sarita. Entonces, así que échale ganas. Angélica también, ¿verdad? Perdonar a aquellos que te hicieron daños. Perdona, Angélica, perdónate a ti misma. Cuál importante es perdonarnos a nosotros mismos. Pero yo pregunto a ustedes, yo sé que ustedes me van a contestar, sí, yo quiero. ¿Cuántos quieren ser libres de la culpa?
Digan, yo sé que tú quieres ser libre de la culpa. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que el perdón y el perdonarnos a nosotros mismos y el perdonar a los demás es un estilo de vida. Lo tenemos que practicar siempre si queremos permanecer libres. ¿Verdad? Es un estilo de vida constante, cada día, perdonarnos a aquellos que nos ofenden. Recuerda que el vivir en el Espíritu significa sacrificio, implica entrega, implica disciplina. Necesitamos autodisciplinarnos, ¿verdad? Si tú quieres ser liberado, sanado interiormente, llénate la palabra de Dios, llénate de esa palabra, medita en la palabra, vívela, aplícala a ti misma. Y verás que se va desarrollando así el fruto del Espíritu en tu corazón. Vemos en Gálatas 5 en adelante, del 10 en adelante, pero lee todo ese capítulo, es muy importante para nosotros. Cuáles son, ahora sí, cómo actúa la carne, pero cómo es vivir en el Espíritu. Y nos da esos frutos del Espíritu, y esos frutos del Espíritu los tenemos que practicar a diario, ¿no? Que es el amor, es la bondad, es la paz, es la paciencia, la mansedumbre, cuenta hasta 10, ¿verdad? Yo sé que a veces no se puede, pero a lo mejor en ese día, pues no lo logré, ya me eufuré, me enojé más, ¿verdad? Pero no te desanimes, inténtalo otra vez, ¿verdad? Esos frutos se tienen que aplicar para mantenernos libres. Esto es un estilo de vida, esos frutos del Espíritu Santo. Dice que si nosotros caminamos, nos movemos, operamos bajo esos frutos del Espíritu, bueno, entonces dice que eso, vivir en el Espíritu, solo así vamos a vencer al mundo, ¿verdad? No que el mundo, las tentaciones nos venzan a nosotros, ¿no? Y ustedes saben los deseos de la carne. Entonces tenemos que echar fuera todo ese tipo de cosas. Tengamos en cuenta que la sanidad interior no sustituye la crucifixión de la carne, sino que el Señor nos habló a negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A morir nuestro ego todos los días, ¿verdad? El orgullo, tenemos que darle de catorrazos, pero yo ¿por qué lo voy a perdonar? Si usted no sabe lo que Él a mí me hizo, lo que te haya hecho, por muy grande sea el dolor, ¿verdad? Tenemos que perdonar. Es un estilo de vida, implica sacrificio. Seremos ofendidos y heridos. No te voy a decir que no, que ya no más, porque te estaría mintiendo. Mientras estemos en este mundo y en esta carne, nosotros vamos a ofender, nosotros vamos a herir, ¿verdad? Y también necesitamos el perdón de ellos. Entonces, no hagas lo que no quieres que te hagan, porque a veces uno quiere ofender y pide perdón y lo que uno desea es que me perdonen. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que perdonar? Ahí viene el problema, ¿verdad? No tenemos que perdonar, porque nosotros seguramente también vamos a necesitar que nos perdonen, ¿verdad? Entonces, aún así que el perdón tiene que ser, recuerden, tiene que ser un estilo de vida para mantenernos libres. Anota esto, por favor. Perdonar debe ser un estilo de vida, ¿verdad? Todo cristiano tiene que desarrollar una actitud de perdón permanente y genuina, permanente, siempre, genuina, desde el fondo de tu corazón. Pero usted no sabe, aún yo perdono, pero perdonaste por fuera de labios. Ok, ríndete a los pies de Cristo. Necesitamos, ¿verdad? Ahora sí que ese arrepentimiento, porque también sé que hay un mal sentimiento de eso dentro de nosotros hacia ellos, ¿verdad? Pero es rendirnos, sacarlo todo, ¿verdad? Hablar con Jesús. Mateo 18, 21 al 22. Anótalo y léelo, por favor, para que el Espíritu Santo hable ahí contigo. Renunciar a la ofensa inmediatamente. Número 1, anótale. Renunciar a la ofensa inmediatamente después de ser ofendidos. Mateo 5, 23, 24. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo inmediatamente? ¿Por qué tengo que renunciar? ¿Por qué tengo que perdonar inmediatamente? Bueno, pues porque de lo contrario, el enemigo ganará terreno. El enemigo ganará terreno en tu mente y en tu corazón, así de simple, ¿verdad? Entonces, mejor no le demos derecho legal al enemigo. ¿Para qué?
¿verdad? Porque, ¿qué crees? Trae consecuencias, enfermedades también, trae pobreza, ¿verdad? Trae ataduras y entre tantas cosas más, ¿verdad? Pero no nos conviene darle derecho legal a Satanás. Entonces mejor renuncia y perdona, ¿verdad? Después de ser ofendidos. Bueno, ¿por qué la herida puede hacerse mayor? Porque una ofensa nos va a llevar a un resentimiento. Cuando te ofenden, te llevan a un resentimiento y luego va creciendo. Si tú le das derecho legal y no lo haces inmediatamente, esa ofensa te va a llevar a una falta de perdón. Y luego después, raíces de amargura, ¿verdad? ¿Y para qué quieres? Y sigue el odio. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo va escalando, ¿verdad? Cuando nosotros no perdonamos inmediatamente, ¿verdad? Confesaré la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Ok, ahorita vamos ahí, Angélica, por favor, para que anotes esta oración. Ahorita ya vamos a terminar de esto y vamos a dar un espacio para interceder por tus necesidades, así que mándanos, por favor, escríbenos tus necesidades, amén. Dice arrepentirnos, el arrepentimiento, ay santo, ¿quién no quiere arrepentirse? Pero es necesario. Cuando uno no se arrepiente, le está dando derecho lugar a que, pues ahora sí que al ser egoístas, ¿no? Al ego, a nuestro ego, a la altivez, a la arrogancia. Por eso es necesario arrepentirnos, ¿verdad? Y el arrepentimiento, igual que perdón, tiene que ser un estilo de vida, ¿verdad? A ver, dígame usted, pregúntese usted, ¿acaso usted no ha hecho mal? Claro que sí, nos conviene arrepentirnos, por muy pequeña que sea la situación. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Pero ¿qué voy a sentir cuando sé que yo estoy arrepentida? ¿Cómo sé yo que yo ya estoy arrepentida? Bueno, pues simplemente usted va a sentir un profundo dolor dentro de usted, ¿verdad? Por haber ofendido primero a Dios, porque primero ofendemos a Dios, ¿verdad? Siente uno, se compunge el corazón, el Espíritu Santo nos compunge. Mira lo que hiciste, ¿verdad? Por eso es muy importante pedirle al Espíritu Santo, si hay algo oculto dentro de mí que yo creo que por fuera estoy bien, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, es bueno decirle, Espíritu Santo, háblame, compúngeme, si hay algo dentro de mí que no te agrada. Bueno, el arrepentimiento va a provocar en ti un profundo dolor por haber ofendido primero a Dios y también a otras personas, ¿verdad? Es estar deseosa de morir, dejar atrás lo que hemos sido, morir a yo, ¿verdad? Es dejar atrás ya, dice, ya odio esa persona, ¿verdad? De pecado, de inconcupiscencia, ya no quiero ser más. Eso es un proceso. Por eso habla Gálatas de los síntomas de andar en el espíritu y de andar en la carne, ¿verdad? Todo tú sabes lo que pasa, lo que implica andar en la carne, ¿no? Las faltas de perdón, los odios, los resentimientos, las disensiones, los pleitos, ¿verdad? Todo eso habla Gálatas. Entonces, a lo mejor usted ya se identificó por ahí, ay santo, creo que ando cometiendo pecado de perversiones sexuales, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Entonces, es permitirle a Dios que nos cambie para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Muchas veces no vas a derramar ni muchas lágrimas, ni tener remordimientos por haber ofendido a Dios, sino tampoco es tratar de cambiar para evitar las consecuencias. Es un dolor genuino por haber causado una ofensa a Dios y a tu prójimo. Es un dolor que aún tú no lo puedes entender, pero es bueno sentir ese dolor para que te lleve a un arrepentimiento genuino, ¿verdad? A veces sí, a uno sí nos lleva, ¿no? El dolor, porque es el dolor genuino que sí, perdón, sí nos lleva a soltar muchas lágrimas, ¿no? Pero hay otros que no sueltan ni una lágrima, ¿no? Pero pueden sentir ese dolor profundo, ¿verdad? Dios conoce todos los temperamentos de cada uno de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor dice, Proverbios 8:13, dice que la palabra del Señor ama, que el temor a Jehová es
aborrecer el mal, es aborrecer el pecado, es tener temor a Dios. Pide temor a Dios. Es importante, prescindible pedir, Señor, dame temor a Dios a ti, que mis pies no corran el pecado, que yo odie el pecado, ¿verdad? Que odie también a Satanás. Dios odia a Satanás. ¿Quién dijo que no? ¿Ah? Nosotros también debemos odiar, ¿verdad? El pecado. Aclaro, Dios ama al pecado, Dios ama a la persona, pero odia la práctica del pecado, ¿no? Entonces, eso es empezar a hablar, ¿verdad? En las iglesias de hoy hay muchos creyentes que no se sienten el suficiente odio por el mal. Cuando verdaderamente se teme a Dios, no se puede soportar el mal ni la hipocresía, ¿verdad? Uno mismo, cuando está el Espíritu Santo en nosotros, da todo genuinamente, ¿verdad? Adora genuinamente, no aparentemente, ¿no? Aquí no se trata de apariencias, porque Dios ve tu corazón, tu sentir, ¿verdad? Es importante que como hijos de Dios, como creyentes de Jesucristo, ¿verdad?, sintamos ese odio y no ser hipócritas, sino hay gente que entendamos la redundancia, que entendemos, hay gente nueva que viene a la iglesia, y gente que Dios tiene que limpiar esos vasos, ¿verdad? Y vienen con muchas prácticas del mundo. Tengámosle también paciencia a ellos, te entendamos, pero es odiar en ti misma. Yo por mi parte, yo quiero agradar a Dios, debo odiar el pecado, debo odiar la hipocresía que hay en mí, sino que en mí sea sincera, que sea el mismo adentro y por fuera, ¿verdad? Porque somos buenos cristianos ahí en la iglesia, pero por fuera nos comportamos como unos vil mundanos. Eso se trata, de odiar eso, de odiar la hipocresía, entender que ya no eres cualquier persona, eres una hija de Dios, por lo tanto debemos de dar buen testimonio adentro y afuera. Por eso hay tanta situación, ¿verdad? Ahora sí, en el pueblo de Dios, que avergonzamos a Jesucristo. Que no seas de los que hacen, ¿verdad?, lo malo delante de Dios, y aún sabiendo que somos lo que somos, ¿verdad?, por el Señor, pero que tenemos una responsabilidad delante de Dios, ser genuinos adentro y fuera, para que la gente llegue a Cristo por nuestros testimonios, ¿verdad? Por eso es muy importante arrepentirse, confesar las faltas. Confiesa al Señor tus faltas, ¿verdad? Es decir, los dolores del alma a través de nuestra confesión. Dile al Señor cómo te sientes, Saraí, cómo te sientes, Angélica, díselo al Señor, confiésale, ¿verdad? Que es ahí en primera de Juan 1:9, ¿verdad? Es muy importante llevarlos a la confesión también. Por eso empecé con Juan 8:31, confesar, ¿verdad?, al Señor, y Él nos hará libres, ¿no? Entonces, la humildad también es la humildad es reconocer nuestra condición delante de Dios. La humildad también es muy importante, ¿verdad? Estos pasos que te estoy dando son para que seas libre de la culpabilidad. Es la práctica. La humildad es el reconocer de nuestra condición delante de Dios. Señor, reconozco que soy falta delante de ti, como David muchas veces lo hizo, ¿no? Entonces, es la ausencia. Cuando la humildad, ¿qué significa la humildad? Es la ausencia total del orgullo. Ya no hay orgullo, ya no hay altivez, ¿verdad? Sino que al contrario, una sumisión voluntaria. Yo me someto a Dios, busco su presencia, necesito la humildad de Dios, necesito de tu amor, Señor, para perdonar a aquellos que me ofenden. Mi amor es muy poco, Señor, pero pídele amor a Dios, ¿verdad? Necesitamos humildad para ir a los pies de Cristo, ¿verdad? Necesitamos reconocer. Número 6, reconozca su verdadera identidad. La identidad de lo que hablé ahorita es muy, muy importante, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Cómo me ve Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo me miro en el espejo?
cómo el hombre piensa de sí mismo en su corazón. Así es, meditemos esos versículos bíblicos que dice, somos hechura suya, Dios me formó, ¿verdad? Él me diseñó con tanto amor, me diseñó con un propósito, ¿verdad? Entonces ahí anótele ahí sobre esta palabra. Yo creo que usted estos textos que le voy a dar los anote, ¿verdad? Y medite en esta palabra, que yo sé que el Espíritu Santo ahí va a seguir trabajando con usted en esa intimidad, ¿verdad? Mateo 6:13, Efesios 2:10, Salmo 139:16, Santiago 1:23 al 24. Cuán importante es vernos cómo nos mira Dios, meditar, Señor, ¿quién soy yo en Cristo? Esa es tu identidad. Tienes que entender que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Medita en estas palabras, somos hechuras suyas, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos escogidos del Señor, ¿verdad? Todos estos textos es la palabra es verdad, la palabra es eficaz, la palabra es poder. Declara la palabra en ti, ¿verdad? Para derribar todos esos malos pensamientos, para derribar esa baja autoestima, ¿verdad? Conoce, es muy importante conocer tu verdadera identidad, mantenerte en ella, aunque el enemigo te quiera atacar, ¿verdad? Entonces, mírate al espejo, pero al espejo de la palabra. Por eso yo te di estos textos, escríbelos, léelos, medita en ellos y te estarás mirando en el espejo cómo Dios te mira, ¿verdad? Y preguntándole al Espíritu Santo, ¿qué piensas de mí? Verás cómo esas palabras tan preciosas, tan tiernas, de poder, de autoridad, que nos dimensiona a una identidad total, ¿verdad? Donde indudablemente Dios te dará la seguridad de quién eres en Dios y hacia dónde vas, ¿verdad? Y sin duda te traerá la certeza, la convicción, ¿verdad? De que eres una persona amada, querida, valorada, ¿verdad? Que usted no es un aborto de la sociedad, sino que somos un pueblo con propósitos, un pueblo donde reconoce que Dios nos dio aliento de vida. ¿Para qué? Para que llevemos el propósito que Dios plantó en cada corazón, ¿verdad? Y entender que no somos de este mundo, ¿verdad? Así que recuerde creer y afianzarse en las promesas divinas de la liberación y de la sanidad, ¿verdad? Recuerden que la liberación es solamente para el pan, para los hijos, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes quiere anexar algo más? Bueno, yo tengo unas palabras para Brandon Martínez, ¿verdad? Él quiere que hagamos oración por su padre y quiere que su padre entienda que él ya cambió. A veces pues quisiéramos muchos eso, ¿verdad? Que las otras personas entendieran que ya cambiamos, más sin embargo eso va a ser el resultado de cómo es nuestra nueva manera de vivir. Brandon, pues tu padre va a entender conforme él vaya viendo tus obras. No es como ir a decirle, entiende, ya cambié, ¿no? Él también está pasando por ese proceso, porque tal vez fue herido por cosas que hicimos. Entonces estas personas que fueron heridas por las cosas que cometimos, pues de la misma manera, ¿verdad? Conforme a nuestros frutos, ellos van a ir conociendo y ellos van a testificar de su propia boca y decir, esta persona ha cambiado, él ya no es el mismo. Oramos, ¿verdad? Porque tu padre pueda ver esas obras manifiestas en tu vida. Y oramos también por ti, para que Dios te dé sabiduría y te guíe. Para seguir cambiando, para que sigas tú caminando en los caminos de Dios, sigas renovando, dice la palabra, hay que renovar nuestros pensamientos, sacar esas cosas basura que acumulamos durante tantos tiempos y renovarla con la palabra de Dios. Entonces de esta manera pues tu padre va a ir viendo esos cambios, ¿verdad? También para Angélica, ¿verdad? Dice que qué puede hacer, pues ya lo dijimos, hay que perdonar y no guardar rencor, por lo que sea que tu familia, porque dices que tu familia y hermanos, ¿verdad?
hicieron cosas en tu contra, entonces tú estás guardando todo este rencor. Tú tienes que aprender a perdonar. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que va a tomar tiempo, porque si tanto tiempo has estado guardando este rencor, has estado alimentando este rencor con los pensamientos de que me hicieron esto, entonces pues ya es tiempo, ¿verdad?, de reconocer que ya no queremos seguir viviendo de esta manera, que ya no quieres seguir acumulando esos sentimientos que te están dañando. Así es que lo que tienes que hacer, como lo estuvo diciendo la pastora, acércate confiadamente, dice la palabra, al trono de gracia donde hallaremos misericordia. Ahí en tu habitación, ¿verdad? Te invitamos a que tú ores y hables con Dios. Que hables con Dios y le digas, Señor, me hicieron esto, pero que lo digas con palabras, porque a veces el hablar te va a estar ayudando a sanar, y el decirlo audiblemente, que tú te escuches y le digas, Señor, me hicieron esto, me hicieron aquello, yo necesito perdonar a las personas, y reconocer, no puedo, necesito que tú me ayudes. Esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Hablar con Dios, porque pues de ahí es donde nosotros vamos a encontrar la fuerza que necesitamos para amar a las personas, como la pastora lo estaba diciendo, amar a nuestro prójimo. Ahí es en oración, en esos momentos donde tú te vas a conectar con Dios, y en donde tú le vas a decir, Señor, ayúdame a sacar ese rencor, ayúdame a sacar ese odio, ayúdame a que mi corazón sane, ayúdame a poder demostrar tu amor con hechos y no solamente con palabras. Así es que, bueno, pues yo las dejo con esto. Más que nada, aquí se trata de orar. Nosotros les decimos, ¿verdad? Algunos pasos, algunas consecuencias si no perdonamos, consecuencias si guardamos rencor, consecuencias de nuestra culpa y cómo le pueden hacer. Pero al fin de todo es hablar con Dios, porque pues solamente Dios es el que conoce a la perfección. Aquí nos dicen, tengo la autoestima baja, me siento triste, me siento agobiada, mas sin embargo Dios es el que conoce cada detalle del proceso de su vida que han estado pasando. Así es que solamente Dios tiene el poder que necesita. Nosotros los invitamos a que ustedes en su habitación y con oración, y no va a ser tal vez sea una oración de un día, ¿verdad? Muchos oramos una vez y Dios de ahí nos sacó, pero muchas otras personas han tardado tiempo, un proceso de sanación, un proceso de restauración para sus vidas, y todo esto va acompañado de la lectura de la palabra de Dios, porque pues dice, renueva tus pensamientos, saca tus pensamientos. Bueno, y saco esos pensamientos, pero ¿cómo lo hago? Leyendo la palabra de Dios, sustituyendo lo que una vez dejamos entrar, ¿verdad? Las envidias, rencores, egoísmos, y sustituyéndola con la palabra de Dios. Sin embargo, esto va acompañado de oración y acompañado de la lectura de la palabra de Dios. Ahí, conforme ustedes vayan leyendo, Dios va a seguir hablando a sus vidas. Estamos agradecidas, ¿verdad?, con Dios primeramente, porque una de las cosas que nosotros oramos antes de venir aquí es que el Señor hable a sus vidas, y deseamos y anhelamos que así siga siendo, ¿verdad? Que hable a sus vidas, pero que ustedes también a través de la palabra busquen esa sanidad que necesitan, porque Dios sabe que se encuentran cansados, Dios sabe que se encuentran fastidiados y hartos de todo eso que les está dañando. Mas sin embargo, ustedes tienen que orar, tienen que ser valientes y acercarse a Dios y orar y decirle, Señor, sáname, sáname y sáname. Y como compartíamos, ¿verdad? Pues va a ser un proceso, y va a ser días de oración de que le estén diciendo al Señor, sáname y sáname, y Dios lo va a hacer. Estamos seguras que Dios lo va a hacer, pero pues hay que pagar el precio, y pues ese precio también es arrodillarse, ¿verdad?, delante de Dios, arrodillarse con un corazón sincero, y dice la palabra que un corazón sincero y humillado Dios no lo desprecia. Dios va a estar ahí siempre dispuesto a escucharlos a todos ustedes, ¿verdad? Y gracias por sus peticiones de oración. Nosotros vamos a estar orando por ustedes, pero deseamos que ustedes oren también por ustedes, que Dios hable a sus vidas a través de la palabra. Hay algo bueno. Parece que nos están comentando que la radio no se escucha, ¿verdad? Esperemos que esas fallas ahorita se han solucionado, ¿verdad? Pero ténganos un poquito de paciencia. Pero los que están conectados por Roku, ¿verdad?, por las otras redes sociales, déjenme les digo algo. Yo creo que, Antonio, yo sé que muchas personas, cuando uno llega a Cristo,
Es un proceso donde Dios nos cambia cuando nosotros le permitimos, ¿verdad? Y cometemos muchos errores tan grandes y nuestra familia, la que está más cercanas, ¿verdad? Pues son los que se dan cuenta, ¿no? Y si aún las personas que nos conocen, no, si eso es lo que tú eres, pues ¿para qué ser cristiano? ¿No? Que luego nos etiquetan, ¿verdad? Pues ahí el enemigo, ¿no? Andando de las suyas, ¿no? Por eso es importante no darle lugar al diablo. Bueno, una de las cosas que cometemos errores como al principio, ¿no? Y por eso a veces ni nuestra familia cree ni quiere llegar a Cristo, ¿no? Por esa doble vida que muchos llevaron, ¿no? Y que fueron muy lastimados con los hechos, ¿verdad? De sus familias que son cristianos, que fueron cristianos. Pero una de las cosas que el Señor en estos momentos es importante de decir, bueno, sí, yo reconozco que la regué bien regada, ¿no? Pero aquí estoy, Señor, y que di un mal ejemplo, te presenté mal, hablé de Cristo mal, ¿no? Por X o por Y, pero una de las cosas que usted, es bueno, importante que usted ya reconoció la situación, Antonio, de esas malas decisiones, ¿verdad? Y que yo sé que si primeramente Dios, que si usted ya se arrepintió, uno de los pasos que dimos para poder ser libres de la culpa y poder mantenernos en esa estabilidad, ¿verdad? De seguir siendo libres, ¿no? Porque de hecho siempre vamos a poder enfrentar esas situaciones. Mientras estemos en este mundo, no le voy a decir ya no va a pasar por culpa, porque sí la va a pasar. Pero aquí le estamos enseñando qué hacer para mantenernos libres de la culpa, ¿no? Entonces, donde el enemigo ahora sí que lo trae ese juicio, ¿no? A su mente, pero es momento que usted se arrepienta y pida perdón de corazón. Y cuando usted ya lo haga, reciba el perdón de Dios. Es muy importante que se perdone primero usted también. Y reciba el perdón de Dios, Antonio, y mire lo que usted va a hacer. Ojalá que esa valentía que Dios se la da, porque dice la palabra de Dios que Dios no le dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Poder, valentía, hable con sus hijos, reconozca delante de ellos, y saben que reconozco que yo tuve una mala vida, pero el Espíritu Santo vino a mí, me trajo la convicción, me compungió y vengo y ya me arrepentí delante de Dios. Él ya me perdonó y ahora yo vengo a ustedes, mis hijos, que me perdonen. Pídale perdón, hable con ellos. Dígale que a lo mejor, pues no sé, Dios le va a dar las palabras, y oro para que Dios le dé la palabra, pero hágalo de veras. ¿Sabe por qué? Porque está en juego, ahora sí, que la salvación de sus hijos. Arrebáteselos al enemigo. No le dé lugar al enemigo, no le dé lugar, hágalo. Yo le recomiendo que lo haga, Antonio. Hable con ellos, ¿verdad? Órele al Señor, dame los medios, el tiempo y el lugar para estar con mis hijos, porque yo quiero dejarles ese legado. Si un día, ¿verdad?, presenté mal a Jesucristo, pero sé que hoy Dios me va, oyéndose usted, mire, llenándose, como hablé ahorita, que nosotros tenemos que sacrificar nuestro yo también. Eso también, tenemos que pagar un precio, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él limpia nuestra mente y siempre nos va, ahora sí, a mantenernos rejuvenecidos, ¿no? Cambiando la mentalidad a Cristo. Y Dios lo puede hacer, pero métate en ese proceso, permítale al Espíritu Santo, permítale que Él trabaje en sus emociones, permítale al Espíritu Santo que Él renueve todo su ser y que sea una persona transformada, porque Él lo hace. Hay un antes y un después. Por eso es muy importante, Antonio, que lo haga. Rocío, ¿cómo ser una mejor persona, Rocío? Indudablemente es buscar al Espíritu Santo. Comprometernos también. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y Él va a hacer lo que usted no puede hacer, pero hágalo, comprométase con el Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva, es eficaz, cambia, transforma. Porque muchas de las veces no hay transformaciones, no es porque Dios no quiere, es porque uno no le permite al Espíritu Santo, y luego nos justificamos, ¿no? Es que estoy en el proceso, cuando ni siquiera nos dejamos procesar por el Espíritu Santo. Es el problema
problema, nos justificamos, no, es que mira, tú, espérenme, estoy en el proceso. El problema, sea honesto con usted mismo, que a veces no le permitimos al Espíritu Santo que nos procese. Por eso cometemos tantos errores y horrores, pero yo oro para que ustedes digan, ya hasta aquí, ya basta. El Señor ya está aquí a las puertas, Él ya viene aquí, ya, está ahora sí que dice que vendrá en un abrir y un cerrar de ojos, ¿no? ¿Está usted preparado? Yo creo que si hoy está vivo, este es su día para que empiece a hacer un cambio y decida hacer un cambio. Hay una voluntad propia que ni usted, solamente usted, ni Dios ni nadie, porque Dios no viene a hacer nada a la fuerza. Ni yo, aunque yo le estoy diciendo los pasos a hacer y aunque yo ore por usted, pero si usted no quiere, porque hay una voluntad propia que Él respeta y que nosotros tenemos que respetar, ¿verdad? Porque le insistimos a la persona, pero la persona no quiere un cambio. Pero yo creo que si usted ya no está escribiendo, ¿no? Si tuvo esa valentía, y gracias por abrir su corazón, se lo agradezco de verdad, muchas gracias, que usted ya está abriendo su corazón, es porque dentro de usted su espíritu dice, Abba papá, está hablando al Abba Padre, su espíritu ya está hambriento y deseoso por esa presencia. Ahora usted alíñese en alma y el cuerpo. El alma es parte de los pensamientos, ¿verdad? Únase a su espíritu, porque su espíritu está pidiendo a gritos a su Creador, ¿verdad? Entonces, Antonio, haga eso. Todos cometemos errores, ¿verdad? Y ellos lo van a entender porque aún ellos también cometen errores, ¿no? Cuando aquella mujer que iba de ser destruida, querían matarla a punta de piedras, ¿no? Entonces, así el Señor les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es que todos cometemos errores, ¿verdad? Entonces, haga eso, Antonio, de verdad que sí. ¿Y qué les parece que si se unen junto conmigo? Vamos a orar por todos aquellos. Padre eterno, te damos gracias primeramente por todos que nos escucharon, que nos miraron, Padre mío, que sé que a través de este medio, Espíritu Santo, tú estás de aquel lado como estás de este lado con nosotros, porque eres omnisciente y omnipresente. Tú conoces sus corazones y pedimos de ti, Espíritu Santo, que seas tú quien traiga, Señor, que compunja nuestras almas, de tal manera que traiga un arrepentimiento genuino. De aquellos que no pueden abrir su corazón, Espíritu Santo, compúngelos, Espíritu Santo. Te pido por estas almas, Señor, cuánto tú las amas, tanto que derramaste la sangre preciosa, y sé que no es en vano lo que Jesús hizo. Oro para que ellos sean sabios, Padre mío, y ellos tomen la mejor decisión hoy, porque este es el presente, de que ellos tomen la decisión, Padre mío, de poder practicar la palabra, de vivirla, de aplicarla y de meditarla en ella, porque al meditar en la palabra, Señor, serán ellos verdaderamente libres, serán transformados en mente y corazón. Y de aquellos corazones que están, Señor, agobiados, llenos por el odio, por el resentimiento, por la culpa, por la falta de perdón, si es un corazón de piedra, dice tu palabra que tú lo puedes convertir en un corazón de carne. Indudablemente oramos para que ellos reconozcan que necesitamos al Espíritu Santo, que solo no podemos. Son cargas tan pesadas, Padre mío. Tu palabra dice que vengan a ti los cansados y los cargados, que tú, mi Señor Jesús, los harás descansar. Libéralos de esas cargas tan pesadas que por años viven atrapados en el pasado. Oro, Espíritu Santo, por ellos, Padre mío, que tomen, Señor, esa espada de la autoridad para derribar, arrancar esas emociones negativas que lo único que hacen, Señor, es destruir el alma y el espíritu y los enferma. Oro para que ellos tomen las decisiones sabias, Señor, de aplicar tu palabra, Señor,
Dice, Señor, tu palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de todo su ser y sus coyunturas. Espíritu Santo, que esta palabra traiga, vivifique los corazones, transforme los corazones, Señor, y los hagas libres de la falta del perdón, del odio, del resentimiento y de la culpa, Padre mío. Pero sobre todo que reciban el perdón del Padre, porque tú los amas. Tu amor, Señor, es inconmovible, es infinito, y que puedan recibir en estos momentos el abrazo del Espíritu Santo como el abrazo de papá. Cuán importantes son ellos, Señor, y que entiendan que ellos no son huérfanos ni bastardos, sino que son hijos legítimos, aquellos que buscan tu presencia. Oro, Señor, para que se rindan y reconozcan, Señor, tu poderío, pero también reconozcamos nuestras faltas. Padre mío, echa fuera todo orgullo, toda altivez, Padre mío, en el nombre de Jesús, para que ellos sean libres, Padre eterno. Y en estos momentos te pido también, Señor, por Hernán Gómez, Señor, que necesita un milagro en todo su cuerpo, pero también su espíritu, Señor, trayendo sanidad en esos riñones, Padre mío. Solo tú sabes lo que está pasando, mi Rey, su cuerpo, pero tú eres el Dios de los milagros. Oro, Señor, para que se levanten las Anas, Señor, que es que ellos giman de tal manera como Ana para recibir ese milagro. Señor, oro por aquellas personas que están buscando la sanidad, que están con el Dios correcto, con el Dios único, verdadero, el gran yo soy, el que hacía milagros en el pasado, el que hace milagros en el presente, y que por los siglos de los siglos Él sigue siendo Dios. Espíritu Santo, oramos por todas las personas, Padre mío, que buscan un milagro, que buscan una libertad en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder para romper esas cadenas, Señor, que están limitando su avance, Padre mío. Quita todo, Señor, todo yugo de opresiones, Padre mío, todos esos espíritus que los agobian, todos esos espíritus inmundos que solamente lo único que están haciendo, mi Rey de la Gloria, es conducirlos, Señor, a la culpa. No permitas que eso pase y que el enemigo, Señor, cierre su boca, Señor, y para esa boca de áspid venenoso. Atamos todo espíritu de condenación que no tiene parte ni suerte en aquellos hijos de Dios, en aquellos que son arrepentidos. Padre mío, tu palabra dice que cuando tu palabra, Señor, dice que cuando ellos se arrepienten de corazón, un corazón genuino, Señor, tú no rechazas. Gracias, Espíritu Santo, por todos los que nos están escuchando y mirando por las redes sociales. Nadie como tú sabe lo que está pasando detrás de. Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo ahí está con ellos. Lo que sí sé que tú llegas a aquel que está clamando, Padre mío, con ese corazón. Oro, Señor, para que cambies, Señor, y transformes un antes por un después. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la vida de todos ellos, Padre eterno. Bueno, mis hermanos, pues gracias por su apoyo, gracias por estar con nosotros hasta el final de este programa. Les agradezco muchísimo de aquellos que nos están oyendo desde Guatemala, desde Chihuahua, desde Michoacán, por todos aquellos lugares que Dios nos permite estar. Pero un fuerte abrazo, les agradezco mucho también esas palabras de ánimo. ¿Verdad? Muchas gracias. Oren por nosotras para que Dios nos siga hablando y poniendo en el corazón esas palabras que ustedes necesitan escuchar de parte de Dios. Y la próxima semana el Espíritu Santo me dio el sentir en mi espíritu de hablar de la soledad. Aunque usted no lo quiera, también la soledad es terrible, ¿verdad? Entonces, oramos y los esperamos el próximo viernes a las 9:50 de la mañana, a esta misma hora, por este mismo canal, por esta Radio Shekinah 95.1.
Dios me los bendiga y recuerden, sigan compartiendo, que aunque nosotros ya no estemos, ¿verdad?, al aire, pero ahí va a estar el video. Que sean ustedes de bendición para otras personas, ¿verdad? Que Dios las use para que ustedes sigan compartiendo las buenas nuevas de salvación, de liberación y de restauración. Muchas gracias. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación, Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai. CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.